entender el músculo, el nervio, la célula, la patología, la enfermedad. Y eso hace que, para que usted entienda, usted vuelva objeto el cuerpo. Y a veces se le olvide el ser humano. Muchos de ustedes habrán entrado al médico a su cita y a veces ya no los miran, ¿no? Pues porque tengo que copiar, sacar el RIT, poner el código, hacer la fórmula, imprimirla y que usted se vaya rápido en 15 minutos. Entonces, pues son situaciones, pero obviamente lo humano prevalece por encima del sistema. Y esa es la gran discusión que desde mi experiencia vamos a reflexionar desde lo pedagógico. ¿Y desde dónde entender lo pedagógico? Desde esa transformación y esa pedagogía crítica que busca problematizar, entender los saberes y las experiencias y transformar, pues en este caso, los saberes y las prácticas. Y en ese orden de ideas, siguiente, pues me toca empezar desde las diferentes concepciones. Y pues es una facultad de medicina hegemónica, heterodominante, ¿cierto? El doctor, categorías, ¿no? A mí no había nada que me ofendiera más cuando estaba, casi no hago práctica clínica, pero cuando estaba en clínica, es que los doctores, hombres masculinos, mis chinitas, ¿sí? Yo no soy suya y no soy una chinita, ¿sí? Gracias. Sí, porque… Y entonces, pues, el cuerpo está dado, pero epistemológicamente no se discute sobre el cuerpo. Perdón. Entonces, pues, ¿qué encontrábamos? Básicamente la experiencia, hay dos, bueno, hay más asignaturas, pero en dos precisas, donde comparten y confluyen los diferentes estudiantes. Una se llama Taller de Cuerpo y Movimiento y la otra Mi Cuerpo, Sus Cuerpos, Nuestros Cuerpos, así es el nombre. Ellos lo llaman la orgía de cuerpos, pero bueno. Y las indagaciones han estado sobre, bueno, ¿usted qué piensa que es el cuerpo? Y a veces pareciera fácil la pregunta, pero en una facultad de medicina salen toda la cantidad de perspectivas que hay sobre cuerpo. Y pues obviamente perspectivas duales y pues una corriente positivista en la que hay que hacer evidencia, no sé qué, pues la materialista es preponderante. Esos son órganos, sistemas. Eso no es emoción, es adrenalina, profe. Puede ser. Y entonces el asunto es que hay perspectivas, entonces hemos encontrado perspectivas hermenéuticas, el tema del lenguaje, hay una diversidad en esas expresiones, pero la gente no es consciente de qué categoría está manejando, ¿no? Epistemológicamente hablando. Y una que nos ha resultado muy interesante en esa transformación de lo humano para la formación del personal de salud, por llamarlo de alguna manera, y para la transformación, para trabajar con la gente, es la perspectiva dialéctica, obviamente. Y desde allí hemos estado construyendo ese proyecto pedagógico, mirando esa praxis transformadora, transformadora de las ideas, transformadora de las formas en que interactuamos, transformadora de esa forma de reconocer al otro cuando llega con nosotros. Nosotros somos tocadores por excelencia, los fisios, ¿no? Tocamos todo. Y aparte de eso decimos, siéntese en esa camilla y desvístase. Y los ginecólogos más que nosotros, ¿sí? Pero nunca le preguntamos al otro si quiere desvestirse, cómo se sintió cuando se desvistió, ¿sí? Como la gente dice, siga, súbase en esa mesa y abra las piernas, póngase esta bata y desnúdese de aquí para abajo. ¿Para qué la bata? Entonces, bueno, pues sí, porque lo que más uno se tapa, ¿cierto? Es lo que más le voy a mostrar. ¿Para qué me tapo? ¿Para qué? Pues sin bata. Pero bueno, hay una normatividad de eso. Y claro, estudiar esas normatividades pone en jaque a quienes estudian y
y se sienten, se piensan, respetan y quieren, pero a veces aparte del saludo no existen esos juegos con el otro. O cuando te ponen y te dicen, listo, por ejemplo, el endocrinólogo, se toma este medicamento y ¿eso qué efecto secundario tiene? Usted me está preguntando a mí, se está atreviendo a subvertir la autoridad intelectual que me ha dado la sociedad. Sí, ¿por qué? Porque es que yo prefiero ser gorda a ser peluda, es más barato, ¿sí? Y entonces, claro, son esos juegos de cómo yo no tengo tiempo para negociar, ni para conocer, ni para relacionarme con el sujeto, no con el objeto de cuerpo con el que interactúo. Sí. Y entonces, en esa lógica dialéctica, hemos trabajado pues entendiendo pues esas dimensiones del humano, entendiendo que el ser humano pues tiene una dimensión objetiva, subjetiva, intersubjetiva en esas relaciones con los otros, y que en esa lógica pues hay un proceso de desarrollo que hacemos y construimos en el encuentro pues con los contrarios, ¿no? Desde esa lógica, entonces, el trabajo de cuerpo ha sido convencerlos de que efectivamente hay una relación de poder como profesional de salud, pero que tiene que ser mediada para otras cosas. Siguiente, por favor. Y con respecto a la salud, no sé cuántas personas trabajan en salud de este auditorio. Alce la mano. Una, aparte de mí. Dos por allá. Tres, allá hay otra. Y entonces no sé si se acordarán de estos discursos sobre la salud. Los demás me dicen si los conocían o no. Y es que claro, solo hasta el siglo XX, el concepto predominante o el paradigma dominante que existía en salud era la definición de que la salud es la ausencia de enfermedad. Y bajo ese paradigma, pues todas las acciones se construyeron. O sea, que yo estaba para curar, rehabilitar, atender, ¿sí? Y eso pues marcó todas las acciones y las formas de pensar pues de nuestras acciones profesionales. Luego, pues aparecieron otros paradigmas como la epidemiología multicausal, donde había muchísimos factores o causas más que factores que podían conducir a la enfermedad. Sin embargo, se seguía hablando de la historia natural de la enfermedad y cómo se producía. Después apareció el modelo de determinantes sociales y se habló del completo estado de bienestar biopsicosocial, que fue promulgado por la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Pero pues con ese concepto nadie estaba sano nunca. Dígame, usted tenga completo estado de bienestar físico, emocional y social. Pues gravísimo. Total, pues ahí salieron varios discursos, varias acciones y se logró establecer una teoría muy famosa de los determinantes sociales de Lalonde, donde decía, son 4 factores que son determinantes. Pues la genética, que es innegable, el ambiente, ¿cierto?, donde yo me muevo, el acceso a los servicios de salud y el estilo de vida. Y entonces, como el estilo de vida, entonces usted era el culpable. Usted no come bien, usted no hace ejercicio, ¿cierto? ¿Qué más puede hacer? Usted fuma, bebe, tira indiscriminadamente, ¿cierto? Y sin cuidado, entonces, pues, los problemas se los causa usted. Y ese fue un discurso dominante porque hizo que, pues, ni el Estado ni la sociedad se encargara de los problemas de salud desde una lógica que no fuera lo individual. Y ustedes conocen los famosísimos programas de promoción de la salud que se dedicaron a la actividad física y el control, pero no logramos cambiar estilos de vida. Sí, eso era muy difícil y sigue siendo muy difícil si está desde esa lógica. Y luego llega el modelo de determinación social, que es más un modelo latinoamericano, ¿cierto? Un autor famoso es Jaime Breil, y él plantea, ¿cierto?, esa lógica de la epidemiología crítica. Y entonces en la epidemiología crítica yo tengo que entender que pues no importa a ustedes, pues lo que realmente, pues sí, claro, obviamente importa lo que come, pero
el acceso que usted tiene para comer, dónde vive, cómo vive, el trabajo, ¿cierto? Eso es más importante que resolver las acciones puntuales y prioritarias. Entonces aquí el concepto político, social, es el eje básico para trabajar la salud. Y obviamente cambiarle ese discurso en los profesionales de la salud es durísimo. Pero si hasta ahora estoy terminando de aprenderme los músculos, profe, y usted quiere que entienda los discursos políticos y económicos, eso es bastante duro. Y entonces nos encontramos con una perspectiva de desarrollo. Y quiero que entiendan que no estamos hablando del desarrollo desde esa lógica desarrollista, económica, de crecimiento, ¿cierto? Sino que estamos hablando más del desarrollo humano como una categoría, pues, humana. Y en eso, pues, van a encontrar unas formas unos modelos de aproximación en los cuales, pues, me imagino que algunos conocen esas teorías, el de Masniff, donde realmente se está hablando de la escala humana, o sea, el desarrollo a escala humana, y donde dice, es más importante los sujetos que las cosas, porque el desarrollo económico prima las cosas por el ser humano. El discurso de Martha Nussbaum sobre el desarrollo, donde nos está hablando pues de esa democracia, de esos valores, híjole. Y entonces, desde esa perspectiva, hablamos de las capacidades, las potencialidades, las diferencias, pero más que las diferencias, las diversidades. Y el desarrollo alternativo, ¿cierto? Que digamos que no lo propone, pero lo analiza Arturo Escobar, donde dice, hay elementos comunes, tenemos que trabajar desde las singularidades, entonces habla de un proceso más ecológico, de la necesidad en el territorio, con las características de ese ambiente, que no pueden ser modelos tan generales, y pues obviamente va en contradicción o en contraposición pues de esa globalización. Y desde esa perspectiva entonces empezamos a juntar categorías y empezar a explorar cosas. Y pues lo que vimos es que efectivamente el desarrollo, la salud y el concepto de cuerpo están jugando un eje de interacción importante. ¿Por qué? Porque solamente desde la conciencia y desde las pedagogías del cuerpo podemos hablar de una conciencia como individuo, como sujeto corporal que interacciona en un ambiente que puede construir conciencia no solamente propia sino del otro, de sus necesidades, de las diferencias, de lo que implica esas emociones de encontrarme con el otro, que está ligado con esas libertades, ¿cierto?, en términos de igualdad, de participación, de solidaridad, y que obviamente están ubicados en un tiempo y en un espacio determinado. O sea, realmente nunca es lo mismo hablar de salud con mujeres en la costa pacífica, a hablar con mujeres que han sido desplazadas aquí en la ciudad, porque tienen unas connotaciones absolutamente diferentes y diversas sobre todo. Y pues obviamente nos da la posibilidad de desarrollarnos como humanos en esa interacción. Y bueno, entonces a raíz de eso, en las exploraciones en clase, en los trabajos de reconocimiento individual, en los que ellos mismos ya no se pensaron como objeto de estudio, sino somos sujetos. Y empezar solamente a decir eso es un cambio fuerte en el pensamiento, por ejemplo, en una facultad de medicina. Y logramos decantar como estas 5 cosas o esos 5 aprendizajes. El primero, que efectivamente la determinación social, salud e enfermedad, pues es la que nos puede dar un proceso de desarrollo concreto, donde se reconoce la historia particular y colectiva, y que a nivel de la pedagogía del cuerpo, pues se producen, hay unas hegemonías y unas lógicas que hay que romper, y que solamente en ese trabajo corporal se logran distanciar y se logran, digamos, contraponer los lenguajes. Pues en ese mismo sentido, pues la idea es que promover la diversidad nos hace más humanos, ¿cierto? Realmente estandarizamos los procesos y en salud pasa mucho, ¿no? Pues además estamos acostumbrados. La glucosa, ¿cierto? El pH, ¿está normal o está mal? Pues es una forma de pensamiento que nos ha marcado y pues obviamente ha tenido grandes avances, hemos tenido evidencias importantes, pero estamos construyendo y sobre todo cuando vamos a trabajar en un marco de una sociedad y un país como Colombia, pues no podemos quedarnos ahí, seríamos muy limitados en ese accionar y en ese entender la sociedad en la que vivimos. Siguiente. El segundo, pues
hacer la concreción de que la salud tiene que ver con la autonomía, la libertad y el desarrollo. Y pues así como necesitamos sujetos autónomos para esta sociedad, ¿cierto? Necesitamos, pues en nuestro caso y en lo que les estoy contando, profesionales que puedan ser autónomos frente a un sistema de salud que tiene todas las dificultades y las estrechezas del mundo, pero con el que usted tiene que tener su responsabilidad ética, ¿cierto? Y su sensibilidad humana para encontrarse con el otro. Y la calidad de vida emerge como concepto articulado desde esta perspectiva. Si ustedes ven, todas son unas perspectivas críticas en las 3 categorías de las que les he hablado hasta el momento. Y la idea es que efectivamente el cuerpo y el movimiento nos permite abordar la calidad de vida. ¿En qué sentido? Siguiente. Entonces, a nivel individual, desde esa autonomía, a nivel colectivo, desde la equidad y el espacio público, a nivel de lo institucional, desde lo transectorial, de lo integral, de lo democrático. Y pues la idea es que las satisfacciones a las necesidades, tal como planteaba Nussbaum o el mismo desarrollo alternativo, es que está derivada de los fundamentos de los derechos sociales. Y en esa lógica, pues el ambiente y la subjetividad están presentes para hablar de imaginarios construidos. Y yo creo que esta mañana hemos visto esas construcciones colectivas que se dan a raíz de lo pedagógico, de la corporalidad de lo pedagógico. Siguiente. Y lo último, la salud como derecho. Es curioso que en nuestro país, solamente hasta hace un par de años, sea un derecho fundamental. Porque antes solamente era un servicio, y eso fue lo que produjo pues esas formas de proceder y de hacer. Y en ese sentido, entonces, ahí sí, abordarse como sujeto político, como ser que está, que vive, que coexiste, que tiene conciencia. Y eso no era tan fácil en las facultades, por ejemplo, en la facultad, porque aunque sea la Universidad Nacional, cuando necesito hablar del nivel académico, muchos se consideran apolíticos. Y efectivamente no hay ningún discurso que sea neutral, todo tiene una posición y las acciones, sobre todo, tienen más acciones políticas que otras cosas.